Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Ortiz. Trabajo como parte de los Counselors y Therapists en UCS, University Counseling Services, en CSUN. Antes de iniciar este video sobre ansiedad y sobre todo ahorita en tiempos de COVID-19 y la pandemia, si alguna parte de este video te produce algún tipo de acción fuerte o estás en crisis, por favor llama al teléfono 818-677-2366. Presiona la opción número 3 para ser dirigido con un counselor en crisis o presiona la opción número 1 para agendar una cita para ver a alguno de los otros counselors. Dicho esto, quisiera ir un poquito al tema de la ansiedad. Eh, en tiempos difíciles, creo que es un sentimiento que muchos podemos estar sintiendo. Y lo importante es no ignorar los sentimientos en gran parte. Eh, de ignorarlos puede causar más estrés, puede llevar a algunos problemas físicos también, pero una de las cosas que reconocer es el hecho de ser un alumno en la universidad conlleva muchas dificultades y puede tener muchas partes de ansiedad también. Hay que reconocer que también siendo bilingües o políglotas, viniendo de diferentes eh, culturas, también puede ocasionar ciertas dificultades y eso puede conllevar a ansiedad. Am, pero relacionado a COVID, es una enfermedad que eh, todavía conoce poco sobre ella y nos ha impactado de forma importante a todos. En nuestra mayoría ya estamos estudiando o trabajando desde nuestros hogares. En algunos casos no podemos salir mucho, tenemos que usar mascarilla u otras cosas cuando salimos a distancia social. Ah, y esto provoca mucha ansiedad cuando no tenemos control sobre algo. Algo que yo recomiendo mucho es, número uno, seguir las recomendaciones de los expertos. Eso nos da un poco de seguridad y de control sobre lo desconocido. Ah, otra cosa es tratar de evitar ciertas noticias. Podemos querer tratar de escuchar todo lo que se está encontrando cada día sobre esta pandemia o otros movimientos sociales que también se han destapado durante estos tiempos difíciles. Yo recomendaría tratar de evitar un poquito esas noticias y cuando hablamos también con familiares, con amigos, en las redes sociales, evitar estos temas, porque el estar hablando mucho de ello aumenta la ansiedad. Otra recomendación es ver cómo nos impacta y reconocerlo. Y también tomar ciertos cuidados para nuestros cuerpos físicamente. Una de las cosas que podemos hacer es hacer ejercicios. Hay muchos tipos de ejercicios que se pueden hacer, unos en la casa, uno que yo recomiendo en otro video que también está disponible en la página de UCS, es yoga. Hay muchos sitios de yoga, muchos estudios que pueden ofrecer clases de yoga, la mayoría con algún costo, pero también se puede por YouTube u otros lugares. También meditación ayuda mucho. Hay un par de videos en UCS que yo puedo recomendar que vean y a ver si les ayuda. Otra opción es salir a hacer algún tipo de ejercicio, siempre manteniendo, como dije, las recomendaciones de los expertos, la distancia, saber si estamos en un lugar seguro, mascarilla dentro de lo posible. Y esto ayuda a soltar algunas endorfinas que nos ayuda no solamente a sentirnos mejor y otros químicos también que nos ayudan a nos sentir mejor, pero también aumentan nuestras defensas contra algunas otras enfermedades que pueden ser un resfriado típico o común, pueden ser algunas otras enfermedades. Entonces, recomiendo mucho que hagan esto. Otra cosa que podemos hacer es eh, darnos cuenta del tiempo que tenemos, tal vez extra, porque no tenemos que hacer
estarnos moviendo de nuestros hogares a la universidad o al trabajo o cualquier otra actividad que tenemos. Entonces, a veces que tenemos más tiempo y podemos usar este tiempo para hacer algún hobby nuevo. Y pueden haber muchísimos tipos de hobby. Puede ser pintar, escuchar música, tocar algún instrumento, o incluso regreso al tema de hacer ejercicio, que puede ayudarnos. Am, Finalmente, y tal vez debí de haber comenzado con este porque es uno de los puntos más importantes, pero es etiquetar los sentimientos que estamos teniendo, reconocerlos, aceptarlos y no ignorarlos. Eh, para no entrar demasiado dentro del concepto de ansiedad, uno de sus orígenes es hace muchos, muchos, muchos años. Con los cavernícolas, para poner un ejemplo, habían tres, y existen todavía tres opciones, que sería luchar, escapar o congelar. Ustedes han escuchado la versión en inglés de fight, flight o freeze. A lo que se refiere es cuando un cavernícola tenía que, por ejemplo, salir de su caverna y se encuentra un diente de sable. Pues tenía varias opciones. Podía pelear, que tal vez no iba a sobrevivir, salir corriendo o quedarse ahí congelado. En esas épocas pues era algo de vida o muerte. Ahora es un poquito difícil porque con exámenes o cosas así, pues no es algo de vida o muerte, pero sí nos hace mayor efecto una pandemia, porque una pandemia sí nos puede afectar físicamente mucho. Entonces, es otra vez reconocer estos sentimientos y etiquetarlos y al mismo tiempo poder trabajar sobre ellos. Entonces, yo por eso recomiendo, dentro de lo posible, eh, buscar ayuda de profesionales. Y una de las opciones que pueden tener es llamar a UCS para hacer una cita y vernos a uno de nosotros, los psicólogos. Eh, con esto dicho, quisiera desearles todo lo mejor para el día de hoy, la semana y el resto de sus estudios aquí en CISA. Bye.